Esto es Acción Sonora, un podcast de Nodo Sur donde el cine y la transformación social se encuentran. Súper. Bueno, yo soy Sutsumatsin, soy parte del equipo de programación de Ambulante y en los últimos años hablar de comunidad ha sido también un reto para poder trazar unas rutas de la práctica de programación que también habita en otros procesos del ecosistema de exhibición. Quiero traer aquí un relato para también invocar pues a uno de los colegas que participó en el primer programa formativo. Él es Jaime Palma, de la comunidad de Cuechi, municipio de Huachochi, Chihuahua, y él le pregunta a una de sus vecinas: ¿te sientes cómoda al venir a ver películas? Al principio me siento un poco incómoda porque me da vergüenza cuando llego, porque siento que me van a decir algo negativo, pero ya cuando estoy ahí, trato de ponerme en un lugar en donde sea mejor vista y además pueda ver mejor la película. Y la verdad es que aquí, en la comunidad, no es tan común verlas así en colectivo y eso me gusta porque podemos platicar e ir viendo la película y cuando salimos nos sentimos contentas. A mí me parece que esta cercanía con quienes vemos las películas, quienes escogemos qué ver, es un punto, una bisagra, un momento de encuentro que hace distinta esta práctica a otras formas de declararse creativo de la programación. Entonces, tal vez podemos empezar contigo ahora, ¿qué piensas? Me parece, pues, bueno, que desde el Cencerro Cine Club, un proyecto de Casa Coyolillo en Veracruz, pues, resonamos mucho con esa idea porque, pues, básicamente en Coyolillo la programación la marca la comunidad y es muy fácil entender el concepto de comunidad, tanto por el territorio, por las características culturales, porque todos nos conocemos y porque hay unos vínculos bien cercanos, ¿no? O sea, no hay persona en la comunidad que no se conozca. Entonces, incluso hemos nombrado desde el colectivo que podríamos hacer una curaduría o una programación pensada en cada casa, en cada habitante, en cada tradición. O sea, tenemos como un montón de elementos y un montón de conocimiento, pues del espacio porque pues lo habitamos y eso me parece súper, súper rico y me parece que pues esa bisagra se vuelve súper potente. Y desde La Guajira, mi nombre es Rafael Sifontes, estoy en Riohacha con Cine Caribe y comparto mucho lo que comentaste de construir desde la comunidad porque nuestros objetivos siempre desde el comienzo del proyecto hace más de 4 años ha sido que construyamos espacios que transformen o que sean de formación para que todas esas oportunidades que no se tuvieron pues se tengan a partir de estos conocimientos que se aprendan también hablar sobre la identidad y la memoria. Estos son algunos pueblos periféricos de Colombia, o decir ciudades periféricas porque no son principales, están como tienen tantas ganas de pertenecer a lo que son como estas dinámicas sociales y urbanas, entonces pierden su identidad. Y la idea también es como volverles a mostrar lo que son manifestaciones de identidad a través de los audiovisuales o al hacer programaciones de exhibiciones de cine guajiro, por ejemplo, donde la gente se ve a sí misma y eso sirva para mantener la memoria y la identidad. Entonces hay un tema también de territorio, de geografía, ¿te resuena? Bastante, yo creo que los procesos empiezan a ser muy únicos dependiendo de dónde estén las comunidades geográficamente y demográficamente, ¿no? Y la misma comunidad te va dando esa curaduría. Tú vas leyendo con la misma comunidad qué es lo que ellos pueden percibir. Y yo me he dado cuenta que el cine de autor y el cine colombiano acá en el territorio es más apreciado en la comunidad que en la centralización de las capitales, por ejemplo. Y también podemos llegar a una conclusión del cine comunitario según la experiencia de que estamos trabajando una justicia distributiva, que vamos más hacia la emocionalidad, hacia conectar, hacia tener un ejercicio de colectividad en donde todos los cerebros se están conectando viendo un producto audiovisual y se sienten identificados. Entonces yo siento que es un trabajo bastante importante, complicado, de largo aliento, pero que te devuelve, mejor dicho, en una cantidad emocional tremenda. Entonces ya vale todo. Desde ese punto de vista, nosotros desde la Corporación Colectiva de Comunicaciones, pues trabajamos desde una iniciativa de un cineclub itinerante que le conocemos como la Rosa Púrpura del Cairo y pues también de un festival audiovisual de los Montes de María y creemos que
No hay nada más fascinante que poder mostrar las propias películas que se hacen dentro del territorio y desde el territorio, en las que son las mujeres, los niños, los jóvenes, los hombres, las campesinas y los campesinos, porque es nuestra población quienes crean y realizan como estas producciones. Entonces, a la hora de hacer como una programación o de poder crear esos contenidos, buscamos también que se sientan ellas y ellos identificados con lo que se está mostrando en la pantalla, precisamente para que se puedan hacer como toda una serie de reflexiones como más cercanas a lo que realmente viven dentro de cada una de sus comunidades. Consideramos que, y considero yo también que es fundamental poder despertar como esta iniciativa de narrar lo propio, de cuáles son nuestras miradas, cuál es nuestro lente, nuestro sonido, y pues poder reivindicar eso, hacer memoria desde la identidad, desde una cultura que pues ha sido de cierta forma en algunos momentos violentada de diversas maneras, pero que creemos que desde esta apuesta podemos seguir construyendo como una comunidad eh, con mayor fortaleza y pues unas iniciativas que nos puedan llevar a una paz desde lo local y que puede expandirse también a otros territorios en Colombia. Entonces también va empezando a haber un entramado con otra historia, que es la de hacer cine con una perspectiva comunitaria y la exhibición con una perspectiva comunitaria encuentran un espacio en común que no empieza ahora, no surge ahora, ¿no? O sea, tiene también una historia del quererse verse reflejado. Sí, por ejemplo, nosotros nos ubicamos, digamos que en la zona como central del país, en la cordillera oriental, como a una altura de unos 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Digamos como que nos reconocemos como gente de la montaña y digamos que eso también tiene pues unas estéticas, unas prácticas, unas oralidades localizadas y que desafortunadamente, por ejemplo, han sido construidas como desde lo negativo. Por ejemplo, hay un concepto, como venimos de la montaña, hay una forma como nos dicen como montañeros, ¿cierto? Y es una forma, digamos, como despectiva de dirigirse hacia nosotros. Entonces, digamos como que el cine también ha sido la posibilidad o está haciendo la posibilidad de, pues, digamos, pasar esas estéticas que pronto han sido miradas como con desdén o con cierto desprecio, con cierta discriminación, pasarla por el lente, digamos, por el lente, por la cámara, por la edición y proyectarla, ¿cierto? En lugares dignos y lógicamente, bueno, yo soy sociólogo, no puedo, digamos, como explicar desde lo psicológico, digamos, como desde el cine, qué es lo que sucede, pero ahí hay un ejercicio de dignificación, digamos, de esa estética. Digamos, como esa estética que pronto nos hace avergonzar. Por ejemplo, al principio, cuando poníamos la cámara, la gente siempre nos pedía, espere, me organizo, espere, me quito las botas, con esta ropa no. O casi siempre tenemos las uñas pues sucias porque labramos la tierra. Entonces, bueno, entonces también ha sido como esa posibilidad de que las uñas sucias salgan también en la imagen y las veamos bellas, ¿sí? O como que también podamos reflexionar que eso también es bello porque pues implica labrar la tierra, cultivar, y bueno, entonces digamos que ahí también, y también como abrir la posibilidad, en eso estamos, de que también los niños o las personas nos puedan sugerir qué es lo que quieren ver. Ahí también se genera como unas tensiones entre lo que uno quiere programar o quiere proyectar y lo que ellos también esperan ver. Y entonces hablamos de exhibición comunitaria y creo que se nos olvidan los exhibidores, ¿no? O sea, ¿qué somos los exhibidores? ¿Quiénes hacemos exhibición comunitaria? Sí, pues precisamente eso es como una duda que siempre surge, como de que ya no somos parte de la comunidad, ya somos un agente externo. Y creo yo que la experiencia personal de Salvaje, particular en este caso, es que pues nosotros somos un festival que itinera y que va rotando y que se articula con procesos y que nuestro corazón y nuestra matriz pues es la soberanía. Y no solo la soberanía cultural, la soberanía audiovisual, sino también la soberanía pues de los pueblos y de las comunidades, de decir también incluso con quien establecen los diálogos. Y creo que en ese caso se tejen también es redes y se tejen como mucho tejido porque pues no necesariamente siendo como agentes externos, de pronto fuera de la comunidad, no necesariamente estamos en espacios pues jerarquizados, sino también pues de apoyo mutuo. Eso. Entonces siento yo
gracias también a este encuentro, que hay muchas convergencias en estos procesos, como de articularse, quiénes somos los exhibidores, desde dónde nacemos, y que también hay un proceso, pues, bilateral, ¿no? De dos vías de aprendizaje, ¿no? Como de qué queremos, cuáles son precisamente hablando de las curadurías, como que nos enseñe, que nos explique incluso también en el ámbito, no sé, de las ciencias sociales o de aprendizajes. Por ejemplo, nuestra experiencia también es que las personas a los territorios, diferentes territorios a los que íbamos, siempre nos decían los niños, no, yo quiero ver monstruos, yo quiero la fantasía, yo quiero ver acción, quiero zombies. Y precisamente como que encontrando también en ese aspecto de la soberanía, encontramos como no, es que seguramente en Latinoamérica no se hace ciencia ficción porque no hay ciencia, no hay conocimiento, lo que hay es géneros fantásticos, ¿no? Horror del folclore. Entonces ahí es como nuestra apuesta también, es como reivindicar también estas otras narrativas, cogerlas de lo que viene, no solo como del cine en general, sino también desde otro tipo de instancias de la cultura, de la creatividad, pero también de lo que sale desde los pueblos. Entonces, trabajamos también sobre un abanico de las circunstancias y eso nos requiere también desarrollar habilidades como programadores, curadores y de muchas maneras es un proceso creativo. ¿Qué elementos tiene este proceso de hacer este trabajo? Creo que es de experimentación, desde Casanare, con ejercicios desconocidos. En la programación siempre hemos pensado en tomar riesgos desde la curaduría y experimentar a ver qué sucede, en qué sentido. Pasa mucho que se escucha, se dice que los públicos deben recibir películas más digeribles, más fáciles de entender o de entretenerse, para entretenerse. Pero sucede algo y es que Colombia cada vez más está produciendo cine de autor y es un cine de autor que no necesariamente debe ir solo a un nicho, sino que debe empezar a ser visto por un público más general. Alguien lo decía, Jenny, creo que hablaba precisamente de esa posibilidad de no subestimar al público, no infantilizarlo y no creer que por no tener unas bases cinematográficas o ciertos aspectos técnicos para entender las películas, no la va a disfrutar y no lo va a ver, hasta seguramente la va a recibir de una manera más contaminada por lo que nosotros como cinéfilos, como gente que trabaja en el cine, lo hace ya, como que hay una predisposición y se generan unos encuentros muy particulares que llevan a conversaciones y reflexiones que quizá no se habían dado ni siquiera en un ámbito de nicho. Entonces, que precisamente esas nuevas formas de repensar el cómo ver es algo que puede costar, porque puede que sí haya gente que no las reciba de una manera clara, pero puede ser solo en un inicio. ¿En qué sentido? Porque es gente que está acostumbrada o que estamos acostumbrados a ver contenidos en todas partes, en redes sociales, en plataformas. Actualmente hay una cantidad de contenidos, de imágenes, de sonidos que nos pegan todos los días, hay una hiperestimulación, que eso genera una programación también de digerir las cosas, el video, el sonido. Podemos adelantar en los mensajes de WhatsApp el tiempo en los computadores, en los videos, y eso hace que tengamos una forma de entender el sonido y la imagen de una manera que se puede ir desprogramando y se puede ir reubicando haciendo estas nuevas relaciones con el público, con estas películas que a veces pueden costar, pero que estoy seguro que si hay una incidencia constante, amplia, colectiva, horizontal, se van a llegar a nuevas exploraciones de conversar, de actuar, de transformar a través de este cine que a veces puede ser complejo, que es el cine de autor, pero que realmente está dando de qué hablar para lograr nuevos puentes, reimaginar, cambiar percepciones culturales, identitarias, sociales, políticas. Entonces sí siento que esto finalmente también se engloba con la idea de la mediación de audiencia en los públicos, que en nuestros espacios no solo se está yendo a ver una película, sino que se está yendo a verla y actuar sobre ella, ya sea antes o después, de una forma didáctica, escribiendo, performando. Entonces hay como nuevas posibilidades también. Entonces, esas nuevas posibilidades también hablan de un reto, ¿no? O sea, como de también mencionar el vocabulario, mencionar los prejuicios, mencionar también las carencias, cómo operan también o qué retos hay de aquello que imaginamos de la programación en contextos comunitarios como un proceso creativo.
Sí, desde Leteo Casa del Cine en Agua de Dios hemos tenido una relación particular con el audiovisual. Resulta que Agua de Dios, el cine llegó hace más de 100 años, pero tuvo una ruptura y la gente dejó de comunicarse con el cine. En esa ruptura todo el mundo empezó a sentirse distante. Entonces la manera que nosotros encontramos para lograr un diálogo con toda la comunidad ha sido desjerarquizarlo. Entonces, aunque nosotros fuimos formados por el cineclubismo, lo que hemos hecho ha sido romper como con todo ese academicismo y con toda esa complejidad que hay alrededor del lenguaje cinematográfico y hemos procurado hacer algo que nosotros llamamos la gestión y la comunicación de las curadurías. Y no es presentarle a las comunidades la sinopsis tal cual nos la presentan a nosotros los realizadores y las productoras y los mismos distribuidores, sino que lo traducimos al lenguaje de lo cotidiano en el municipio. ¿Qué conecta o qué puede conectar a esa comunidad con esa película? Y eso es lo que nosotros presentamos como comunicación de esa curaduría. Entonces, al hacerlo de esa manera, llega mucha más gente a la sala de cine. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar un conector emocional entre la película y las comunidades. ¿Y en qué nos inspiramos para hacer estas conexiones? Implica o suena como una tarea hasta como de un viajero, ¿no? O sea, que hay que ver, que hay que sentir, que hay que oír. ¿Cómo nos nutrimos para crear esta habilidad de transpensadores? Bueno, en el caso del Cineclub Contracorriente, es habitar el territorio y entender las problemáticas que confluyen allí. Conocer también como las diferentes comunidades que habitan el territorio, comunidades indígenas, negras, acercarnos a ellas y pues empezar como a proponer algunas herramientas para solucionar esas problemáticas. En Urabá puntualmente, que es donde se realiza este cine club, hay 11 municipios y estos 11 municipios son diversos, tienen cada uno como unas dinámicas muy diferentes, unos están alrededor del río, otros al mar, otros en la montaña. Entonces, la invitación siempre es como a conocerlos, a adentrarnos en esos municipios, esos territorios, y así poder pues como absorber también como todo eso que viven y poder encontrar juntos una manera de mostrar eso que necesitan, una forma de que puedan cuestionarse las narrativas hegemónicas que se han ceñido sobre la población negra principalmente, que es la que habita el territorio y es como la que está en mayoría, la mayoría es población negra, entonces es como poder problematizar lo que sucede en el territorio y pues emprender unas acciones para pues, que ellos puedan verse representados y pues solucionar y verse allí en la película o en los documentales cómo pueden resolver esas problemáticas del territorio. Creo que coinciden varios aspectos con un dilema, ¿no? Si hacer programación comunitaria implica programar solo aquellas temáticas que le importan a la localidad o solo las que la representan. Por ejemplo, pensemos en contextos de violencia y entonces una decisión será, pasamos una película que hable sobre la violencia y si solo eso porque se necesita hablar es lo que programamos o cómo hacemos ese balance entre las posibilidades de lo que elegimos. Pues desde Arauca Cine, a través de las diferencias y estrategias que tenemos de circulación con la ruta, la muestra o el cineclub, proponemos nosotros al público sobre la mesa temáticas que son de interés para el territorio, salud mental, construcción de paz, violencias basadas en género, pero también le permitimos a la comunidad que diga qué quieren ver, ¿no? O sea, también es válido que la comunidad nos diga, nos gusta el cine que nos traen, pero quisiéramos ver animaciones, quisiéramos, no sé, ver cosas más comerciales, que muchas veces caemos como en ese tabú de que el cine colombiano no es un cine comercial o el cine latinoamericano no es un cine comercial. Entonces es como permitirle a la gente también un poco que explore o que nos diga ya sobre qué quieren hablar. Nosotros usamos el cine como herramienta de transformación y un medio de diálogo para reunir a la gente alrededor de la pantalla y hablar de temáticas que desde Arauca Cine creemos que son importantes, ¿no? Como que nos permiten construir territorio. Pero hay otras temáticas que a la gente también le importan. Últimamente nos proponen en Arauca, hablemos de la crisis ambiental que tenemos con el río, de las quemas que tenemos. Entonces es como también nosotros permitimos que ese público, no infantilizarlo y permitirle que hable y nos digan como para nosotros esto es importante y lo ponemos también sobre la mesa y ellos nos invitan a buscar curadurías o a buscar películas para hablar de esa interseccionalidad de temas que a todos nos interesan en el territorio.
Y entonces también aparece como muchas necesidades de la comunidad y nosotros como parte de la comunidad, ¿cómo sostenemos eso? O sea, ¿cómo hacemos que perviva económicamente, emotivamente? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos o los que necesitamos también para poder replicarlo el mayor tiempo posible? Bueno, desde Mutante, que es un medio de comunicación, digamos que desde la base no es exhibidor de cine, pero ahí adentro, en esta idea de hacer periodismo comunitario, periodismo participativo, en el que las personas sientan que son escuchadas, pues desde ahí les decimos, oigan, ¿cuál es su problemática? Y que no piensen que por ser específica de una comunidad que sucede en una vereda, en un barrio o en un corregimiento, pues eso no va a ser no van a encontrar identificación en todo el país. Entonces es escucharles cuál es su problemática, cuál es ese conflicto que en tu comunidad está viendo, por ejemplo, con un proyecto extractivista que está llegando a tu comunidad y hay unos actores ahí alrededor, entonces hacer ese mapeo de cuáles son los actores que están acá, la institucionalidad que está acá, desde el periodismo, pues podemos hacer como ese mapeo y encontrar maneras de moderar esa conversación social. Una de ellas que hemos encontrado, pues, es el cine, y encontrar como, otras historias que se relacionan con esa y que le pueden llegar a esa comunidad, les pueden expandir la mente para decir: "Esta comunidad, así sea al otro lado del mundo, resolvió esta problemática así". No sé, la erosión costera que estoy viviendo en la isla donde vivo, el desplazamiento climático que tengo que vivir porque las lluvias están insoportables, en los campesinos cuando las sequías están afectando mis cultivos. ¿Qué pasó en una historia de cine, así sea al otro lado del mundo, que me muestra que no le está pasando solo a mi comunidad? Entonces, poderlo sostener a través del cine y a través de espacios de conversación, así sea digitalmente, que es nuestro periodismo. ¿Y cómo parece también una realidad, no? O sea, hablamos de algo que ya hacemos, no algo que soñamos nada más, sino algo que ya hacemos con los recursos que tenemos en la manera en la que lo hemos ido construyendo. A este punto en el que vemos tantas coincidencias, ¿qué nos falta? O sea, ¿cómo poder también enriquecerlo desde el deseo, pero también desde saber que hay necesidades para nuestro propio trabajo? Sí, yo siento que pues algo, pues dentro del laboratorio y en otro laboratorio en el que estamos, siento que a mí me resuena mucho que es importante también darnos un bienestar como equipo, como que nosotros en muchas, pues dentro del encuentro de cine, pues como que lo damos todo, la remuneración es poca, hacemos otros trabajos en otros contextos también, sociales, políticos. Hablo de varios de los integrantes que somos dentro del encuentro de cine. Y siento que a veces no hay una remuneración económica pues para pagarnos como quisiéramos por lo que sentimos que pues que invertimos nuestro tiempo, nuestra vida en eso. Siento que como productor, director, coproductor, codirector del encuentro de cine, pues también es importante darnos otro tipo de bienestar y no necesariamente como el económico, sino tal vez hacer alianzas entre otros realizadores, personas de otras latitudes que nos puedan a nosotros dar talleres, que nos puedan incentivar, para que así no solamente sea el intercambio económico, sino que también sea un intercambio donde podamos aprender otras herramientas audiovisuales. Sí, siento eso. ¿Te resuena? Me resuena demasiado. Desde Canal Cultura, de verdad que sentimos que potenciar todos estos proyectos tienen que ver con pensarlos de forma compleja. Eso quiere decir que se necesitan políticas públicas para que desde temas de comunicación, exhibición o gestión cultural
pues se fortalezcan los proyectos y las iniciativas que exhiben cine, que producen, que crean, o los artistas en general. Entonces no se puede precarizar el trabajo relacionado con el tema cultural. Y no solo eso, también que los fondos mejoren, porque, por ejemplo, a veces los fondos para comunidades afro o indígenas son menos que los de otro tipo de categorías. Entonces siento que las dinámicas de financiación, y no solo de financiación, sino también de redes, no solo deben funcionar a nivel departamental, sino a nivel nacional y ojalá a nivel latinoamericano. Eso me parecería que sería como valioso, que se entiendan posibilidades de cooperación y de alianza. O sea, lo que está pasando aquí es hermoso porque está ambulante y Nodo Sur pensando México y Colombia. Pero qué lindo que hayan otras iniciativas en Latinoamérica donde también hagan este tipo de incidencias y se trabaje desde la comunidad, desde el arte, cómo se genera ese impacto en el territorio, con los niños, con los abuelos, con los jóvenes. Eso es como vital realmente. Y ya ocurre en algún aspecto, ¿no? O sea, entre exhibidores comunitarios hay algo que ya intercambiemos, nos intercambiamos programaciones, nos intercambiamos contactos. ¿Cómo es lo que se aporta cuando estás en contacto con colegas? Bueno, cuando uno hace esa conexión y está en esos espacios también, yo creo que a veces también es justamente el trabajo que se ha venido haciendo y el camino que ha venido recorriendo cada una de las iniciativas, también justamente como decía Carlos, para estar en esos espacios también. Sí, porque son espacios también que se van construyendo paso a paso y camino a camino. Entonces se va encontrando uno con esas personas que también te están buscando esa necesidad o que también se están pensando también en el cine comunitario desde la misma perspectiva que está pensándose la organización de uno. Entonces, lo importante aquí también es poder en realidad materializar esas conexiones y en verdad hacer esos intercambios tanto de curaduría como de invitados o de formación audiovisual o de formación en mediación y hacerlo real con las organizaciones y que no se quede a veces nos quedamos en el discurso, nos quedamos en el vamos a ir, voy a ir, vamos a regresar, quiero un taller tuyo y eso, y no se conecta o no se materializa esa intencionalidad o no se hace eh, no se pasa del discurso a la acción, sino que se queda en palabras nomás. Entonces, yo creo que es importante materializar esos acuerdos también a los que se llegan en estos espacios o a los que llega uno también con productores y con directores para poder eh, tenerlos en los espacios de nosotros también. Entonces, parece también como una responsabilidad de elegir lo que programamos, no solamente impacta en nuestra comunidad como territorio, sino también impacta en la comunidad de exhibición, ¿no? Entonces, de pronto, tener un invitado exhibidor que nos pueda también traer otra forma de aquello que nosotros tenemos, pues, limitaciones también, no podemos verlo todo, oírlo todo, saber todo. ¿Cómo ha ocurrido en tu caso esta posición? Pues desde Cinema Luciérnaga de Morelos, yo quisiera primero decir algo que me ha pasado a partir de estos intercambios, es no sentirme sola haciendo esto, porque de pronto en las comunidades donde realizamos este proyecto, pareciera que pues estamos ahí, ¿no? Es como una lucecita de la luciérnaga ahí tratando de resistir y estos laboratorios, estos encuentros me hace sentir espejeada y también me hace cuestionarme mucho lo que yo hago, porque pensándome como mujer de la ruralidad, que de pronto es tan importante el entramado de nuestra comunidad, el salir, recibir a alguien, te lanzan preguntas que dices, yo como que no había pensado por qué lo hago así. Entonces creo que ese intercambio, ese diálogo, siempre el conocer un nuevo, pues una nueva forma, un diálogo, una forma de hacer cine, de exhibir cine, me hace mucho replantearme cómo es que yo estoy realizando este proyecto. Entonces, sí, el intercambio me hace sentir acompañada, me hace sentir como retada en mi labor y sobre todo como abrazada también. Y hay también un reconocimiento de hacer de la historia propia una aportación a la historia colectiva de la exhibición con una perspectiva comunitaria. ¿Crees que hay algunos diálogos que ya se agotaron? ¿Hay algunos que todavía tienes deseo? ¿Cómo ocurre? Yo creo que, por lo menos desde lo que nosotros hemos empezado a hacer desde Cocine en Medellín, en Santa Elena, los diálogos han sido muy circulares y creo que no hay temas que se agoten, sino formas de abordarlos.
y creo que hemos encontrado unas nuevas formas de abordar incluso películas que ya han cumplido su ciclo de exhibición por algún motivo o por un motivo industrial, porque nos han impuesto unos ciclos muy cortos de exhibición y que siento que retomarlos y volver a mirar unas películas que se hicieron hace 4, 5, 6, 20, 40, 100 años, volverlas a ver hoy en día y volverlas a exhibir, pues no solamente va a conectar con un público nuevo que posiblemente no ha tenido el acceso ni la posibilidad de verlas, sino que a nosotros también como espacio de exhibición, como espacio casi de resistencia, de encontrarnos a ver cine juntos, pues nos va a proponer unos retos y unas nuevas formas de pensar y de exhibir y que luego, por lo menos en la comunidad con la que yo me muevo desde el espacio de exhibición, pues todos realizamos cine también, de alguna manera trabajamos dentro de la industria cinematográfica y un poco la idea era, pues nuestras películas no están circulando ni llegando a ningún lugar más allá del que nos soñamos o queremos. Entonces, yo siento que ahí hay como una ganancia doble, ¿cierto? Como que cultivamos un público, conectamos con una audiencia nueva que nos reta a pensar nuevas formas de producir películas y fuera de eso, pues también mostramos nuestras películas que hemos hecho a lo largo de una carrera y pues si nos van dando ideas nuevas para construir otros procesos de la misma realización, ¿cierto? Como que el circuito se cierra de alguna manera y se reactiva, ¿cierto? Es como una cosa circular. A mí me motiva mucho esto de abrir, cerrar, ampliar, porque habla también de una respuesta o de una contraparte de los tiempos de la exhibición. Oh, sí, los tiempos son muchas veces en espiral también, ¿no? Entonces vas y vuelves y a veces cuando regresas no eres la misma persona. Em, un poco resueno mucho con lo que decía Tomás, porque en Daupara tenemos muchísimo trabajo siempre. Hay muchas obras, cuando nosotros abrimos convocatoria, nos desborda, ¿no? Porque hay tanta producción audiovisual, hay tantos procesos de comunicación indígenas en el país que a veces no damos abasto. Y a veces los tiempos de la exhibición, digamos, hegemónicos, pues no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, el hecho de que tú exhibas, por ejemplo, en la Cinemateca, ¿no? Que tienes como un bloque de 2 horas y en donde entonces te condicionan, pero has hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Para poder traer a tus realizadores, a tu gente, a tu red de realizadores, que además es tu público principal, y te das cuenta que tienes que hacerlo todo apresurado, tienes que hacerlo todo como en esos tiempos, ¿no? De esa institución o de ese escenario de exhibición. Y vas a una comunidad y te das cuenta que la mediación puede durar horas y que no se agotan los diálogos y que estás como en un proceso de retroalimentación constante en donde aprendes del territorio, aprendes de la gente, como que esa renovación constante es algo que nos mantiene vivos a nosotros en el Dao, porque un poco enlazando lo que decías antes, claro, a pesar de lo desgastante que puede ser el trabajo de producir una muestra audiovisual en Colombia, siempre encuentra tu esperanza, ¿no? Allá en el territorio, en los diálogos que se tejen con la gente y pues yo creo que eso es como lo que más nos motiva en el equipo, ¿no? Como la posibilidad de, claro, estar en esos escenarios, en como hacer ese puentecito, esa patita entre la industria, pero también tener la posibilidad de estar con la comunidad y aprender con la comunidad y vuelves como recargada, pues para hacer el trabajo, ¿no? Y entonces también habla de tener un panorama, un vocabulario, una reapropiación que hace sentido de diferente manera. Y pienso también cómo se desbordan los formatos, ¿no? Eh, también pensarlo desde las elecciones, el vocabulario que definimos y qué puede enriquecer, ¿no? Cuando nos preguntan qué hace un programador con una perspectiva comunitaria, ¿qué hace? ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, primero que todo, pues la programación también contribuye precisamente a la historia filmográfica, ¿no? Porque al final, pues, contenido que no se exhibe, pues no existe, no hace parte de esa historia del cine. Y en ese orden de ideas, pues, digámoslo que la posibilidad de tener ese espectro amplio en conocer diferentes tipos de obras y formatos y géneros y poderlo en ese orden de ideas llevarlo a un catálogo a que la misma gente decida qué quiere ver, cómo se siente identificado, pues es bastante
importante y gratificante, ¿no? Sin embargo, pues para llegar hasta ese punto, tuvo que haber pasado una serie de situaciones como eh, que tú empieces a hacer una experimentación, el cual vaya generando toda una serie de componentes a partir de esa investigación etnográfica en los territorios de lo que visualmente se nutren, para que puedas identificar cómo conectar no únicamente con producciones locales, sino también mundiales. Y a la final empezar a hacer todo ese intercambio de saberes precisamente a partir del audiovisual, ¿no? Entonces, el programador comunitario, primero que todo, es un investigador etnográfico de su territorio. ¿Te resuena o cómo podríamos también pensar que este trabajo de selección tiene también que ver con las herramientas tecnológicas, ¿no? El acceso a herramientas tecnológicas que el programador diseña, se apropia, disputa. Hace un momento hablaban de los algoritmos de las plataformas o la mera posibilidad de contar con una plataforma propia. Em, sí, es que esto también depende mucho de los contextos territoriales que venimos, ¿no? Y bueno, yo desde Ecuador hemos tenido un proceso primero como de hacer cine y luego ir cine o llegar el cine a otros espacios. Y ahora también estamos en este espacio también como de esas películas, como devolverlas al territorio, ¿no? O sea, de una u otra forma se hace películas en otras comunidades, las exhibimos, pero también creo que es importante como que esas películas que lo hacemos también irlas rotando en otros espacios comunitarios, ¿no? Porque al final también tenemos como problemáticas, luchas muy semejantes, ¿no? Y yo me refiero a esto porque creo que de nosotros, desde nuestra experiencia que estamos también haciendo, digamos, cine, pero también a la vez estamos compartiendo cine en comunidades, ha sido bastante complejo porque también al ser un país tan chiquito, pero muy, muy diverso, también cambian las dinámicas, ¿no? Y muchas veces algunos trabajos tal vez de los quichuas no resuenan mucho en los guaraníes o los guaraníes no resuenan mucho en los shuar. Entonces también creo que es esa búsqueda también como de encontrar em, una curaduría mucho más pensada en cada uno, pero también a la vez es muy, muy limitada por la cantidad de trabajos que en Ecuador no hay, ¿no? De trabajos, digamos, audiovisuales, ¿no? Pero a la vez es ahora lo que estamos repensando también es cómo poder ir haciendo un tejido, digamos, un tejido más audiovisual. Entonces, por ende, también desde nuestra organización estamos haciendo una plataforma de cine para que ya no solo tener películas o cine ecuatoriano de realizadores indígenas, sino también como de pueblos hermanos, ¿no? Y creo que la plataforma de una otra forma también nos ayuda un poco como digamos, como a difundir mucho más allá del espacio territorial, pero a la vez también muchos territorios no tienen este acceso, digamos, a Internet, ¿no? Entonces, de una otra forma, ahora lo que estamos también haciendo es lo que también aprendiendo es que cómo llevar también este cine, digamos, también a las comunidades desde con nuestras propias herramientas, ¿no? Entonces, como que llevamos una pantalla, llevamos el Infocus y de otra forma también vamos compartiendo y desde Muyo estamos tratando también de conectar ahora con, digamos, con otras organizaciones, ¿no? Entonces, no sé, digamos, con Arauca, no sé, les damos, no sé, el catálogo de la plataforma y que ellos lo puedan también curar y luego también como proyectar, ¿no? Y creo que es una manera también como de fortalecer, digamos, la distribución y también que los trabajos vayan también mm, recorriendo otros territorios, ¿no? Que a la vez también es lo que mucha falta nos hace para también conocer mucho más de nuestro cine de pueblos que estamos haciendo, ¿no? Acá en Latinoamérica. Pues terminaríamos esta conversación invocando también a la corresponsabilidad con el acto creativo de programar y a una forma también de poder saber que allá en otro lugar, en otra habitabilidad, hay espacios para imaginar a través de las imágenes. Pues muchas gracias a todos por su conversación. Esta colección de acción sonora que escuchaste es una producción de Nodo Sur y Muyo TV. Fue realizada en el encuentro de exhibición comunitaria de cine que hicimos en alianza con Ambulante y con el apoyo de Deutsche Welle Academy. Para enterarte de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes nodosur.org.